Muy buenas noches a toda la audiencia de nuestro programa Energía, Combustibles y Más. Hoy aquí, como todos los martes, martes 29 de marzo de 2022, Ignacio Matos, quien está asumiendo la coordinación de nuestro programa en este día, agradeciendo la cortesía de su audiencia, el que nos acompañen como siempre, para hablar de temas que son de tanto interés para todos nosotros, energía, combustibles y, como en el día de hoy, un poco más. Saludo a mi compañero en cabina, a José Colón, el ingeniero. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Bueno, aquí estamos, Ignacio, Luis, que lo tenemos ahí de manera virtual. Gracias por la sintonía, como siempre, a traerles contenido fresco, actualizado y en el tema de energía y combustibles. Espero que lo puedan disfrutar. Adelante, Luis. Me dicen que está por allá en la zona de Cabrera, en la zona norte. Así Bueno, es, muy buenas noches desde Cabrera. Aquí estamos cumpliendo labores, pero asimismo cumpliendo más importante aún con nuestro deber, con los radio escucha en el día de hoy, en nuestro programa Energía, Combustibles y más. qué bien. A ver, ¿cómo está la energía por allá, Luis? ¿Todo bien? Está bien, a veces baja un poco el voltaje, pero cada vez se está regularizando más. Bueno, eso es muy importante. Buenas noches, Luis. Hoy tenemos un contenido diverso respecto de los ejes centrales de nuestro programa y es un tema muy interesante denominado carbono, neutralidad y transformación económica. Para eso nos va a estar acompañando alguien que cuenta con la acreditación para tratar estos temas. Yo creo que a nivel nacional son pocas las personas que pueden contar con esa capacidad. Y aparte de todo eso, es una muy buena amiga, colaboradora de este programa, quien también nos está acompañando por la vía del Zoom, por la vía virtual. Yomaira Martínez, nuestra querida amiga, a quien aprovecho para dar un gran abrazo y un gran saludo. Verdes noches, chicos. Gracias por la invitación. Me alegra mucho ese saludo de verdes noches. ¿Cómo estás, Yomaira? Bueno, muy bien. Complacida de que nuevamente me hayan ofrecido este espacio para ir educando Parece que tiene se encamina a República Dominicana. Perfecto. Se cortó un poco, Yomaira, si podrías repetirnos un poquito. Le decía que me complace compartir con ustedes cómo vamos como país en los temas de carbono neutralidad y en los compromisos que se asumen de cara a la COP27, que ya será fin de este año nuevamente. Mira, me alegra mucho que tú señales como punto de partida que ves bien cómo va el país. Para que todos sepan, porque nosotros tenemos el privilegio de conocerla, de tratarla y de denominarla amiga y colega, quisiéramos que ustedes supieran quién es Yomaira Martínez. Primero que todo, es abogada, fundadora y consultora líder de la empresa Green Energy Dominicana, dedicada a la asesoría y creación de capacidades en sostenibilidad, energías sostenibles, medio ambiente y cambio climático. Reitero, es doctora en Derecho de la Universidad UNIBE, Universidad Iberoamericana, magíster en Política, Legislación y Gestión Ambiental, programa de formación conjunta bajo el DERE-CAFTA de las universidades Paulo Freire de Nicaragua, Tulane University de Estados Unidos, Rafael Landívar de Guatemala y UNIBE, magíster en Derecho de Regulación Económica de la Pucamaima, consultora certificada en estándares de sostenibilidad del Global Reporting Initiative, auditora legal en procesos de certificación y rectificación ISO, auditora de la certificación Biodiversity Check para el sector industrial acreditada por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional GIS, sede Costa Rica, nominada en el año 2019 como influencer del ODS 12, Producción y Consumo Sostenible por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y como People to Watch del Under 40 de la revista Mercado. Recientemente fue incluida en el listado de las 40 mujeres maravillas del periódico El Dinero. Créanme que si de verdad esa no es una invitada de gala, pues yo no sé lo que es. Ay, Dios mío, Yomaira, ya me estoy sonrojando aquí. bueno, te lo mereces, querida amiga. Yomaira, Gracias a cuéntanos usted. un poco de qué va el tema de carbono, neutralidad y transformación económica. Son términos que gozan, digamos que, de una especificación secular, pero que en su unión, en su sinergia, pues refleja un contenido técnico que yo creo que quisiera que tú nos guíes por él.
Mira, Ignacio y Luis, gracias por, bueno, por preocuparse por llevar la radio escucha este contenido, porque justamente de eso se trata, de democratizar el acceso a este tipo de tendencias que nacen a partir de Estamos teniendo un poquito de problema con la como conexión. los acuerdos relativos al cambio climático, pero también déjame ver qué logro hacer, dame un segundito. Sí. Dígame si me escuchan mejor ahí. Te estamos escuchando, sí, te escuchamos ahí. Perfecto. Bueno, les decía que todo esto nace de instrumentos internacionales que una vez asumidos por el país, pues empiezan a tener una incidencia en la economía nacional. Y aunque pareciera que son temas muy lejanos al contexto dominicano, la realidad es que van a definir mucho la tendencia de nuevos negocios y de cómo se están produciendo, comercializando, transportando muchos de los bienes que hoy conocemos, productos, ¿verdad? Entonces, básicamente, cuando hablamos de carbono neutralidad, es como a nivel global llevamos el balance que hay al día de hoy de concentración de estos gases que causan el efecto invernadero, gases tan comunes como el dióxido de carbono, que está presente en la forma en que nos transportamos, en nuestro consumo eléctrico, el metano, que es producto, por ejemplo, de los residuos orgánicos, está presente también en la misma digestión del ganado vacuno, entre otras fuentes. Y esos gases que están ahí emitiéndose diariamente por nuestros niveles de confort, de bienestar, ¿verdad? Y de acceso a comodidades, pues han llegado a su límite de acumulación en la atmósfera en el sentido de que sobrecalientan el planeta, en una forma de que ya el planeta no es capaz de sacarlos de su atmósfera de manera natural. Entonces, por eso hablamos de que hoy esos efectos adversos del cambio climático ya son irreversibles. Entonces, en la COP26 del año pasado, diciembre, se adoptó un nuevo pacto, el Pacto Climático de Glasgow. Yo sé que en la ocasión pasada, cuando estuvimos de invitados con ustedes, hablábamos del Acuerdo de París, no sé si recuerdan. Sí, claro. Pues ya, ok, pues ya este sucesor jurídico del Acuerdo de París viene siendo el Pacto Climático de Glasgow, un documento, un acuerdo internacional que es vinculante porque ahí en el seno de esa reunión de Naciones Unidas con el traje de cambio climático, pues acordaron empezar un proceso de desmonte de subsidios a los combustibles que no sean eficientes. Y también se habla de la necesidad de desmontar lo que son plantas a carbón. Ustedes lo saben, los dos son abogados por primera vez en un acuerdo internacional. Se expresa de manera contundente, clara y precisa que hay que desmontar subsidios. Es una cosa que para nosotros fue sorprendente porque no esperábamos que esa tendencia calara a manifestarse de manera expresa, pero así fue. Quiere decir que estamos en un punto de no retorno, lo que los gringos llaman, o el mundo anglosajón, tipping points. Estamos en un tipping points de la economía, de la política pública de no retorno, donde el aspiracional de la conducta, tanto del productor como del consumidor, es a que prefiera la reducción de emisiones o la carbono neutralidad. Yomaira, antes de seguir, quisiera señalar que este segmento es patrocinado por la marca de combustibles Next. Te llevamos más lejos. Quería preguntarte, antes de continuar en la línea de tu conversación, para edificar un poco a la audiencia, ¿qué es la COP? Mencionabas que el año pasado se celebró la COP26, este año a finales se presenta la COP27. Para edificar a la gente, cuando hablas de eso, ¿a qué te refieres? Es la conferencia de las partes, viene siendo la reunión del pleno de una empresa o de tu familia. En el caso de cambio climático, cuando hablamos de ese órgano que regula la política internacional en materia de cambio climático, es la COP, que es la conferencia de las partes que se da 2 veces al año, todos los años. Y bueno, se da una pre-COP, que es ahora en mayo, junio, y la COP, que es finales de noviembre y primera semana de diciembre.
Perfecto. Digamos que es el cónclave donde se conocen este tipo de medidas. Y el año pasado se celebró, si no me equivoco, como señalas, en Glasgow, Escocia. Correcto. Yo Y te- ¿Sabes este qué? año será en Respecto de la celebración de ese evento, lo que poco que puedo recordar a ciencia cierta, el seguimiento que le pude dar, es algo que me genera a mí cierta incertidumbre, cierta inquietud respecto del éxito de estas medidas, en el sentido de que tú me corriges si estoy diciendo algo que no es correcto, Ujú. que varios países que son de los que evidencian o acreditan el mayor número de capacidad de contaminación, digamos, la más alta capacidad de contaminación, entre ellos Estados Unidos, China, por ejemplo, son países que se negaron a la suscripción total de este acuerdo. Entonces, nosotros países como el nuestro, digamos, que no tenemos una vocación industrial tan alta o una incidencia tan alta a nivel global en términos de contaminación, podemos hacer muchos esfuerzos, pero ¿en qué medida hasta que estas naciones que son las que acumulan la mayor capacidad de contaminación no asuman estos compromisos, estos objetivos podrían tener éxito? Fíjate que ese era como que el argumento original cuando se formó la Convención Marco de Naciones Unidas en la Cumbre de Río en el 1998. Y de ahí nace lo que es el principio de responsabilidad común de todos los países, pero diferenciada, porque justamente la diferencia venía de que muchos países como el nuestro todavía tenían grandes desafíos de desarrollo, necesitaban los combustibles fósiles y otros que ya obviamente por sus niveles de industrialización, pues habían transitado ese camino. Y de ahí nace ese principio, pero la actualidad no es así. La actualidad de las negociaciones, de la adopción de este pacto, hay muchos países ya desarrollados, la mayoría de la Unión Europea, y en el caso de China y Estados Unidos tienen un acuerdo bilateral y unilateral donde cada uno de ellos, sobre todo China, ha declarado que va a ser carbono neutral para el año 2060. O sea que aunque no haya firmado el Pacto Climático de Glasgow, solamente su declaración unilateral es lo suficientemente ambiciosa como para que esté en el escrutinio público, en la mirada pública para ver cuál es la estrategia de descarbonización de su economía de cara al año 2060. Mira, eso es fenomenal y a mí me gusta ese principio que tú señalas, principio de responsabilidad común diferenciada, porque ciertamente nuestro país en un momento ha sido muy atacado por iniciativas que se tomaron en el pasado reciente respecto de la diversificación de nuestra matriz energética, apostando por, digamos, combustibles que no son tan amigables desde el punto de vista ambiental, pero que podrían garantizar una mayor estabilidad en términos de precio. Hoy en día también hay una apuesta fuerte por parte del gobierno para respecto de independientemente del fortalecimiento y el auge que van tomando las energías renovables digamos, como punta de lanza del crecimiento de nuestra matriz energética, pero hay una clara apuesta de parte del gobierno actual a otro combustible que también es de fuente fósil, que es el gas natural. Entonces me gustaría que valoráramos en el próximo segmento un poquito, digamos que ese contraste de cara a el tema que hoy nos ocupa, carbono y neutralidad y transformación económica. Les pido que se mantengan con nosotros después de la pausa. Energía, combustibles